Seguimos hablando de plantas medicinales. Hacemos nuevamente con Olga, que nos dice datos sobre el laurel. Llamado también lauro. Exacto, es Laurus nobilis, es el nombre científico. ¿Dónde lo encontramos? En supermercados y herbolarios. ¿Y cómo lo utilizamos? Su utilización como condimento e infusiones. ¿Y qué propiedades y aplicaciones podemos decir del laurel? Como planta medicinal, el laurel es un tónico estomacal, estimulante del apetito, digestivo, calagogo y carminativo. El aceite esencial obtenido de los frutos, manteca de laurel. Se usaba tradicionalmente para el tratamiento de inflamaciones osteoarticulares y pediculosis. La ingesta de hojas de laurel en grandes cantidades llega a ser tóxica. ¿Y conocemos que se utilizaba desde cuándo? Se utilizaba desde la antigua Roma y Grecia. Bueno, seguimos con Vicente. Vicente nos va a hablar de la malva. ¿Cómo la llamamos también? Malvavisco. Malvavisco, el nombre científico es Malvaceae. ¿Dónde la encontramos? En campos, montes y herbolarios. ¿Y cómo la utilizamos? Se toma como una infusión herbal. Se utiliza en las medicinas populares por sus propiedades de limpieza del colon y como suplemento para perder peso. ¿Y qué propiedades tienen? Las malvas se utilizan a menudo como plantas ornamentales, a ser perennes de fácil crecimiento, y una vez que ha florecido, breve duración, se siembra directamente en el aire libre. En otoño la semilla es muy fácil de recoger y de guardar. ¿Y qué podemos decir de la tradición oral? Sus propiedades las recoge Plinio el Viejo entre los años 57 al 69. Nos habla Paqui ahora de la violeta. La violeta, también llamada viola. ¿Y dónde encontramos la viola? En el lugar, crece en las montañas de España. ¿Cómo utilizamos la violeta? Se emplean como planta ornato en jardines y tiestos. ¿Y qué propiedades tiene? Sirve para suavizar catarros, bronquitis, fiebres y vómitos. ¿Qué nos dice la tradición oral de la violeta? Se la conoce como símbolo de la modestia, debido a que sus pequeñas flores parecen esconderse tímidamente bajo sus hojas grandes y acorazonadas. Y ahora nos habla Olga de la treintanudo. Llamada también hierba de los pájaros, alambrillo, lengua de pájaro. El nombre científico es Polygonum aviculare. ¿En dónde la podemos encontrar? En Europa, en Eurasia y en México. ¿Y cómo utilizamos la treintanudo? Sus hojas y tallos son usados en infusiones por ser astringentes. Sus semillas se utilizan como alimento de las aves. ¿Y qué propiedades y aplicaciones tiene la treintanudo? Para la disentería, coagulante, diurético y expectorante. ¿Y ya la conocíamos la tradición oral desde cuándo? Descrita por Carlos Linneo en 1753. Y continuamos con esta recopilación de plantas medicinales que han realizado el alumnado de Formación Básica Inicial del Aula de la Cuesta del Centro de Educación de Adultos de San Cristóbal. Nos sigue contando cosas Rosy, que nos habla de la albahaca. También conocida alabega. También su nombre latino es Ocimum basilicum. ¿Y para qué la utilizamos? Como condimento de cocina. Bien. ¿Y qué más nos puedes contar sobre sus propiedades y aplicaciones? Se utiliza en cocina como condimento y para hacer pesto. Y sigue contándonos cosas Carmen, que ahora nos habla del anís. Nombre de la planta. ¿Cómo se llama? Matalaúva. Ajá. El nombre científico es Pimpinilla anisum. ¿Y dónde la encontramos? En el herbolario. En los herbolarios. ¿Cuál es su modo de utilización?
Se utiliza en infusión para trastornos digestivos. ¿Y cuáles son sus propiedades y aplicaciones? Es carminativo, favoreciendo la digestión, mejora el apetito, alivia los cólicos, incluidos los infantiles frecuentes en bebés, lactantes, náuseas y flatulencia. ¿Y ya desde qué época la conocemos? ¿Su presencia? Es un orden emitido por Carlos Magno. En una orden emitida por Carlos Magno. Seguimos, Rosy. No, Paqui con el hinojo. El hinojo, llamado también hinojo. Ajá, su nombre científico es Phonelicum vulgare. ¿Dónde lo encontramos? Se encuentra distribuido por las zonas templadas de todo el mundo, aunque es nativo de la zona meridional de Europa. ¿Y cómo lo utilizamos? Para condimentos, infusiones y uso medicinal. ¿Qué propiedades y aplicaciones sabemos del hinojo? Tiene propiedades aromáticas, las semillas se usan como especia y el bulbo como hortaliza. De sus semillas se obtiene un aceite esencial usado en fisioterapia. Y también la tradición oral nos dice qué es sobre el hinojo. Muy antiguo, desde una orden emitida por Carlomagno, que reclama a sus campos para que cultiven una serie de hierbas y condimentos, incluyendo esta planta. Nos habla Rosy de la tila. También llamada tila. La Tilia platyphilus, que ¿cómo la utilizamos? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en bosques y jardines. ¿Y cómo la utilizamos? En infusión. ¿Y qué propiedades podemos decir de la tila? Sus propiedades son antiespasmódicas, somníferas y ansiolíticas. Ansiolítica. ¿Hay alguna tradición oral sobre la tila? Se desconoce. Se desconocen tradiciones orales. Seguimos con el marrubio, nos habla de él Carmen. Nombre de la planta. ¿Cómo la llamamos? Marrubio. Marrubio. El nombre científico es Marrubium vulgare. ¿Dónde la encontramos? En el herbolario. En herbolario. Muy bien. ¿Y cómo la utilizamos? Lugares donde se encuentra en una especie nativa, Eurasia y norte de África. ¿Y cómo la utilizamos? En infusión se usan las hojas y las suminares floridas. Una cucharada de postre por taza, infundir 10 minutos y 3 tazas al día, antes como aperitivo o después de la comida. Bueno, ¿y todo eso para qué es? ¿Qué propiedades tiene? Muchas, ¿no? Muchas, bastante. Bastante. ¿Como cuáles? ¿La bronquitis? La bronquitis. Ajá, ¿qué más? ¿Resfriado? Resfriado. ¿Sigue? ¿Gripe? Gripe y dolor de estómago, en todo caso. Bueno, muy bien. ¿Y qué tradición tenemos del marrubio? ¿Quién nos lo describe por primera vez? Propiedades, aplicaciones. No, la tradición oral es la que quiero que me diga. ¿Y quién la describe por última vez? En 1753. ¿Quién? Carlos Linneo. Carlos Linneo. Muy bien, pues seguimos. Sigue hablándonos de las plantas medicinales, en este caso la ortiga, Paqui. La ortiga, también llamada ortiga. El nombre científico por el que la conocemos es úrtica. ¿Dónde la encontramos? Natural de la zona templada de Europa y Asia. ¿Cómo la utilizamos? En infusiones. ¿Y qué propiedades tiene? Tiene propiedades astringentes, diurética, tónica, nutritiva, circulatoria, antialérgica y estimulante. ¿Qué sabemos de la ortiga? Sus hojas eran ya citadas en los tratamientos medievales como remedio en los estados asociados a un déficit en la diuresis. Y ahora nos dice Carmen, cosas de la valeriana. ¿Cómo la llamamos? Valeriana de las boticas. Y el nombre científico es Valeriana officinalis. Bien, lugares donde se encuentra. En Europa, algunas partes de Asia, introducida en América del Norte, muy común en los bosques húmedos y al borde de corrientes de agua, desde llanuras hasta las zonas montañosas. ¿Cómo la utilizamos? Se utiliza en extractos y infusiones. ¿Y qué propiedades tiene? Fármaco para equilibrar el sistema nervioso, sedante, ansiolítico, calmante para el insomnio, las neurosis, los calambres abdominales, etc. ¿Y qué tradición, qué sabemos de la valeriana? Su uso como hierba medicinal se remonta al menos a la antigua Grecia, el Imperio Romano. Hipócrates describió sus propiedades, Galeno posteriormente las prescribió
como remedio para el insomnio en la Suecia medieval. A veces se colocaba en la ropa de boda del novio para evitar la envidia de los elfos. Estamos llegando al final de todo este trabajo recopilado por el alumnado de FBI del Aula de la Cuesta. Nos habla Paqui del tomillo. El tomillo, también llamado tomillo. Su nombre científico, Thymus vulgaris. ¿Dónde lo encontramos? Son nativas de las regiones templadas de Europa, África del Norte y Asia, sobre todo en terrenos rocosos, sobre calizas y a pleno sol. ¿Cómo utilizamos el tomillo? Tuvo un uso medicinal y culinario en la actualidad. ¿Qué propiedades y aplicaciones tiene? Es un buen antiséptico, tónico, estimulante, balsámico, expectorante, digestivo y para cura el catarro y resfriado. ¿Sabemos algo de la tradición oral del tomillo? Los antiguos egipcios ya utilizaban estas hierbas, así como los griegos. Se extendió por Europa gracias a los romanos. Y Carmen nos habla ahora del toronjil. Llamada también melisa hoja de limón. El nombre científico es Melissa officinalis. ¿Dónde la encontramos? En el herbolario. ¿Y cómo la utilizamos? Donde se encuentra la melisa es originaria de la cuenca del mar Mediterráneo, difundida por el cultivo, se ha naturalizado en toda la Europa templada. ¿Y cómo la utilizamos? El toronjil es utilizado en algunos científicos debido a sus propiedades antisépticas y aromáticas. ¿Y qué propiedades tiene aparte de eso? Taquicardia, palpitaciones y las palpitaciones de origen nervioso. La melisa tiene las propiedades de tranquilizar el músculo cardíaco y restablecer el ritmo normal del corazón. También se utiliza como repelente de mosquitos y sin afectar a niños ni bebés. Además se usa como infusión para curar el dolor del estómago. Se han encontrado propiedades antidepresivas, ansiolíticas y antioxidantes en sus compuestos. ¿No conocemos tradición oral? Se desconoce. Se desconoce. Pues estamos terminando. Acabamos esta lista, este listado elaborado de plantas medicinales con Paqui, que nos habla de la cola de caballo. La cola de caballo, también llamada estanilla. También conocida, su nombre científico es Helicoisetum arvenense. ¿Y dónde lo encontramos? Es bastante común en lugares húmedos de la costa este del litoral español y en las Islas Baleares hasta los 1800 metros de altitud. ¿Cómo la utilizamos? En infusiones y lociones. ¿Sus propiedades, sus aplicaciones? Es prescrita por cuidar tejidos como cartílagos, tendón y hueso. También pólipos, epístasis y sangrado. Efecto diurético. La abundancia de sales sílicas le confiere propiedades remineralizantes, aumenta las defensas inespecíficas del organismo. ¿Y qué sabemos de la tradición oral de la cola de caballo? Antiguamente se comían sus tallos como si fueran espárragos. Tradicionalmente se hacían estropajos para limpiar utensilios de estaño. En agricultura ecológica se utiliza como remedio natural como hongo y plaga.